Todavía no sé si lo que me pasó fue suerte, manipulación o simplemente ese tipo de error que te cambia para siempre la forma en que te ves a ti misma. Lo que sí sé es esto: cada vez que paso por ese café en Mercer Street, nunca está. Pero la apuesta que empezó, esa sí se quedó. En ese momento, mi vida era dolorosamente normal. Yo tenía 34 años. Trabajaba en la recepción de una clínica de fisioterapia y estaba comprometida con un hombre llamado Daniel, que era amable en todas las formas en que se supone que una persona debe ser amable. Se acordaba de poner gasolina a mi coche. Me mandaba listas del supermercado con caritas sonrientes. Llevábamos 5 años juntos. Y si me lo hubieras preguntado en ese entonces, te habría dicho que me sentía segura, que no es lo mismo que feliz, pero yo no me permitía pensar demasiado en eso. Mis días eran pura rutina. Uniforme, café, llamadas, formularios del seguro, sobres en recipientes de cristal. Los martes y jueves, después del trabajo, paraba en el mismo café porque estaba a mitad de camino entre la clínica y nuestro apartamento, la misma mesa pequeña junto a la ventana, el mismo té que dejaba enfriarse mientras miraba el teléfono y fingía que me relajaba. Me gustaba que allí nadie necesitara nada de mí. El anciano ya había estado allí antes, solo que yo no le había prestado mucha atención. Tendría unos 70, quizá más, pelo plateado, abrigo elegante incluso cuando no hacía tanto frío. Siempre solo, siempre con un periódico doblado con demasiado cuidado como para estar leyéndolo de verdad. Me fijé en él porque él se fijaba en todo el mundo, no de una forma inquietante, más bien como si la gente le pareciera silenciosamente divertida. Un jueves se me cayó la cartera cuando me levanté para coger servilletas, tarjetas por todas partes. ¡Qué vergüenza! Antes de que pudiera agacharme, él ya estaba a mi lado, más lento que la mayoría de la gente y aún así más rápido, devolviéndome mi identificación con una sonrisita apenas marcada. Miró mi foto, luego a mí, y dijo: «Tienes cara de ser alguien que dice que sí demasiado rápido». Me reí porque era una cosa rarísima de decir. «¿Perdón?» Él levantó una mano, no a los hombres, a la vida, a las tareas, a las expectativas, a la comodidad de los demás. Recuerdo quedarme mirándolo, porque odié lo cerca que estuvo de acertar. Entonces volvió a sonreír, no de forma presumida exactamente, más bien segura. «¿Te gustaría hacer una apuesta?», me preguntó. Debí haber dicho que no. Una persona normal habría dicho que no y se habría ido. Pero había algo en su forma de decirlo, como si ya supiera que yo no lo haría. Volví a sentarme. No me pidió dinero, y de alguna forma eso lo hizo parecer más peligroso. Dijo que si se equivocaba conmigo, me daría $500 en efectivo. Sí, tenía razón. Yo tenía que hacer una sola cosa antes de que acabara el mes, decir no una vez, con claridad, a algo que normalmente aceptaría solo para no generar tensión. Luego volver y contarle qué había pasado. Eso era todo. De verdad me reí. «¿Esa es tu apuesta?», asintió. «Te parece pequeña porque nunca lo has intentado». Me dije a mí misma que no tenía importancia. La verdad, me dije que era absurdo, pero sentía curiosidad, y si soy más sincera de lo que me gustaría. Me gustó que un desconocido me mirara 30 segundos y viera la parte de mí que yo llevaba años intentando suavizar. Así que dije que sí. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una tarjeta con solo un nombre de pila alias, un número escrito con tinta azul. Ninguna empresa, ningún apellido. En la parte de atrás escribía una sola frase: «No expliques el no». Ese tendría que haber sido el momento de romper la tarjeta. En lugar de eso, la doblé y la guardé en la cartera como si significara algo. La primera persona con la que lo intenté fue Daniel, y solo eso ya debería decir bastante de lo mal que yo estaba por dentro. No era nada enorme. Quería que fuera con él a la cena de jubilación de su jefe, un sábado, después de que yo ya había trabajado 6 días seguidos. Normalmente habría dicho: «Está bien, si para ti es importante,
aunque estuviera agotada. Esta noche en la cocina, mientras él abría el correo y hablaba sin mirarme de verdad, dije, no voy a ir. Se quedó quieto con un sobre en la mano. ¿Por el trabajo? Recordé la tarjeta. No expliques el no. Simplemente no. El silencio que vino después se sintió casi ruidoso. Daniel primero pareció confundido, luego molesto de una manera que rara vez había visto en él. Entonces, ¿ya está? Sí, soltó una risa corta que no tenía nada de graciosa. Vaya, y esto debería haberme hecho sentir fuerte o libre o lo que sea que la gente dice, pero no, se me apretó el pecho. Casi me retracto en ese mismo instante, pero no lo hice. Me fui a duchar con el corazón latiéndome como si hubiera hecho algo imprudente. Cuando volví a ver a Elias, estaba en la misma mesa, como si nunca se hubiera movido. Yo no le había escrito, no lo había llamado. Pero levantó la vista cuando entré y dijo, ¿cómo reaccionó él? Eso me frenó en seco, le dije. ¿Cómo sabes que era un hombre? Se encogió de hombros. Porque mujeres como tú prueban primero con el objetivo más seguro, el hombre que ya cree que al final volverás a ceder. Odié lo punzante que sonó eso, también odié haberme sentado. Le conté lo que había pasado. Escuchó todo el tiempo, con las yemas de los dedos apoyadas en la taza, los ojos fijos en mí de una forma casi demasiado directa. Luego preguntó, ¿te preguntó qué necesitabas? Lo pensé. No, me preguntó por qué. Me preguntó qué había cambiado. Me preguntó si estaba enfadada. Pero no me preguntó qué necesitaba. Elias se sintió como si yo acabara de confirmar algo. ¿Quieres hacer una segunda apuesta? Debí haberme ido en ese momento. En serio. Ya sabía lo suficiente como para entender que esto no era una especie de lección bonita de vida. Se me estaba metiendo bajo la piel, pero me sentía despierta a su lado. Esa es la parte que me da vergüenza. No atraída exactamente, no de una forma simple. Era más bien que él me hacía sentir vista. Y una vez que sientes eso, la atención ordinaria empieza a parecerte insuficiente. La segunda apuesta era más rara. Durante una semana, dijo, yo tenía que dejar de llenar los silencios, en el trabajo, en casa, en cualquier sitio. Si alguien dejaba una pausa, yo tenía que permitirla. Si lo conseguía, él me diría por qué había empezado a hacer esto con la gente. Si fallaba, yo tendría que contarle una verdad sobre mi compromiso que nunca hubiera dicho en voz alta. Me dije a mí misma que solo acepté porque quería conocer su historia. Esa no es toda la verdad. Una parte de mí quería el reto. Otra parte quería demostrarle que yo no era tan fácil de leer como él pensaba. Para el segundo día, estaba fatal. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto de mi vida consistía en tapar la incomodidad antes de que otro tuviera que sentirla. En la clínica, siguió hablando. Luego fue bajando el tono y al final dijo, espera, ¿eso fue culpa mía en realidad? En casa, Daniel me preguntó si estaba enfadada con él porque yo estaba muy rara últimamente. Normalmente lo habría tranquilizado en menos de 3 segundos. En lugar de eso me quedé ahí sacando un plato, sin decir nada. Se frustró muy rápido. Sabes, no todo tiene que ser una lección, dijo. Recuerdo que apreté el paño con tanta fuerza que me dolieron las manos. Porque yo no había dicho que fuera una lección, lo había dicho él. Y eso significaba que él también notaba que algo estaba cambiando. Al final de esa semana, volví al café casi enfadada. Le dije a Elías que era manipulador, que cualquier juego que fuera ese me estaba revolviendo la cabeza. No discutió. Solo dijo, y aún así aquí estás. Igualmente me senté. Perdí la segunda apuesta a propósito. Ahora me doy cuenta. Me pidió la verdad sobre mi compromiso. Y antes de poder filtrarla, dije, si Daniel me propusiera matrimonio ahora en vez de hace un año, no sé si diría que sí. Todavía puedo oír mi propia voz cuando lo dije. Plana, baja, como si otra persona en la sala hubiera hablado por mí. Elías no pareció sorprendido, casi esto lo empeoró. Me preguntó, ¿él lo sabe? No. ¿Y tú?
Y esa pregunta me siguió hasta casa como un olor que no consigues quitarte. Después de eso, las cosas con Daniel empezaron a romperse en sitios pequeños. No fue dramático al principio, solo grietas diminutas. Decía que yo estaba distante. Yo decía que estaba cansada. Me preguntó si había alguien más, y yo me ofendí con tanta rapidez que casi sonó convincente. ¿Por qué no? No había otra persona, al menos no en el sentido obvio. Pero sí había un espacio secreto en mi vida, y él podía sentirlo. Empecé a esconder los recibos del café, a borrar el registro de llamadas, aunque Elias casi nunca llamaba, y la mayoría del tiempo simplemente esperaba a que yo apareciera. Esto debería decirlo todo. Yo estaba actuando como alguien que tiene una aventura, excepto que aquello por lo que me escondía eran conversaciones, preguntas, esas apuestas extrañas que seguían empujándome hacia rincones de mí misma que llevaba años evitando. Y entonces Elías subió la apuesta. La tercera vez no sonrió mucho. Deslizó un sobre cerrado por la mesa y dijo: «Llévatelo a casa. No lo abras a menos que estés lista para que tu vida se vuelva honesta». De verdad me reí, pero me salió tembloroso. «Eso es muy dramático». «Sí», dijo, «porque prefieres el drama en privado y la paz en público. La mayoría de la gente también». No cogí el sobre enseguida. Lo miré como si pudiera quemarme. Papel crema, simple. Mi nombre escrito al frente con una letra demasiado cuidada como para ser casual. ¿Qué hay dentro? Si te lo digo, cambia lo que harás con ello. Esa respuesta debería haberme hecho levantarme e irme. En lugar de eso, lo guardé en mi bolso. Durante 2 días no lo abrí. Lo llevaba encima como si fuera una amenaza. En el trabajo, no dejaba de pensar en él mientras confirmaba citas. En la cama, al lado de Daniel, lo sentía dentro del cajón de la mesilla, como si tuviera peso. Empecé a resentirme con todo el mundo por no saber lo que estaba pasando dentro de mí. La segunda noche, Daniel me tocó el hombro y me dijo, muy suavemente, «¿Dónde estás últimamente?» Eso casi me destrozó, porque era una pregunta muy justa, y aún así no respondí. Después de que se durmió, fui al baño, cerré la puerta con llave y abrí el sobre sentada en el borde de la bañera. Dentro había una hoja doblada con una sola frase: «Si nada cambiara, ¿te casarías con él de todas formas?» Eso era todo. Ningún discurso, ningún truco, solo eso. Me quedé sentada no sé cuánto tiempo, mirando estas palabras hasta que se me nublaron. Porque de pronto todas mis excusas empezaron a sonar débiles. Solo estamos estresados. Todas las relaciones largas se vuelven aburridas, las bodas agobian, tener dudas es normal, pero esa pregunta atravesó todo eso. Si nada cambiara, no si él mejorara, no si yo me volviera más fácil, no si el momento fuera mejor, si esto fuera exactamente así para siempre. Y la respuesta llegó tan rápido que me asustó. No, no quería que fuera no. Esa es la parte que la gente nunca entiende. Piensan que la verdad te libera en cuanto la encuentras. A veces no, a veces cae dentro de tu cuerpo como una piedra. Estoy sentada en el suelo del baño con ese papel en la mano y oigo a Daniel roncar suavemente al otro lado de la pared. Y empiezo a llorar tan fuerte que tengo que apretarme una toalla contra la boca para que no me oiga. Me siento cruel, me siento tardía, me siento expuesta, como si un anciano en un café me hubiera metido la mano en el pecho y hubiera sacado la única cosa que yo estaba decidida a no admitir. Y entonces empeora, porque en ese momento también me doy cuenta de que he estado esperando permiso, no de Daniel, de un desconocido. Dejé que todo esto pasara porque no confiaba lo suficiente en mí misma como para decir lo que ya sabía, sin que alguien más inteligente, mayor o más seguro me guiara hasta ahí. Eso me enfureció. Al día siguiente fui directa al café, temblando, avergonzada, todavía con el papel doblado en el bolsillo del abrigo. Elias estaba allí, por supuesto, removiendo un té que ni siquiera se estaba bebiendo. No me senté, le dije. «No tenías ningún derecho». Levantó la vista con calma.
Tú me lo diste. Es lo mismo. No, dijo. No lo es. La gente a nuestro alrededor hablaba. Chocaban las tazas. Vivían sus pequeñas vidas normales. Y yo sentía que estaba de pie en medio de una sala sin piel. Quería culparlo de todo. De la pregunta. De que mi compromiso se hubiera abierto por la mitad, del hecho de que una parte de mí hubiera esperado con ganas estos encuentros como si fueran oxígeno. Entonces dijo mi nombre, en voz baja. Yo no soy la razón por la que tu respuesta fue no. Me senté porque las piernas me habían fallado. Y entonces, antes de poder detenerme, hice la pregunta que llevaba semanas evitando. ¿Por qué yo? Se quedó callado un buen rato, lo bastante como para que pensara que no iba a responder. Al final dijo, porque hace 10 años hubo una mujer en este mismo café que debería haberme dicho no. No lo hizo. Se casó conmigo de todos modos. Me quedé mirándolo. Mi esposa, dijo. Los dos éramos muy buenos eligiendo la comodidad en lugar de la verdad. Eso nos volvía educados. También nos volvió solitarios. No hubo música dramática, ni momento de película, nada limpio. Solo esa frase entre nosotros. Y de repente ese pequeño juego se parecía menos a sabiduría y más a duelo con buenos modales. Luego, más suave, me contó que ella había muerto 3 años antes, que cerca del final ella había dicho que la parte más triste de su matrimonio no era que discutieran, sino que ninguno de los dos había sido lo bastante valiente, lo bastante pronto. Dijo que, después de perderla, empezó a observar a la gente como quien empieza a correr o a rezar. Buscaba la duda. Especialmente en mujeres, dijo, porque conocía esa mirada, la de sonreír mientras desapareces. Ojalá pudiera decirte que sentí alivio. No fue así. Sentí rabia, pena por él, una especie de impulso de protegerlo y una incomodidad muy profunda, todo al mismo tiempo. Porque su dolor era real, pero eso no significaba que lo que hacía fuera inofensivo. Tampoco significaba que estuviera equivocado. Esa noche le dije a Daniel que la boda tenía que cancelarse, no aplazarse, no replantearse, cancelarse. Ojalá pudiera decir que lo hice bien, pero no. Empecé a llorar antes de poder explicarlo. Él no paraba de preguntar si había otra persona, y yo no paraba de decir que no, lo cual era verdad, pero no era tan simple. ¿Cómo explicas que la traición no era otra persona en el sentido habitual? Era que había tenido un despertar privado con alguien a quien nunca debí permitirle importar tanto. Daniel me miró como si hubiera reescrito los últimos 5 años sin avisarle. Entonces, ¿cuándo pensabas decírmelo?, me preguntó. Y yo no tenía una buena respuesta, porque la verdad más fea era que quizá habría seguido adelante con la boda, si nadie me hubiera obligado a mirarme de frente. Se mudó en una semana. Su hermana me llamó egoísta. Mi madre dijo que estaba cometiendo un error terrible por una mala racha. Los amigos se dividieron en bandos. Algunos me admiraron de esa manera cuidadosa y distante con la que la gente reacciona cuando tu honestidad les incomoda. Otros me trataron como si hubiera hecho explotar algo sin motivo. Y en medio de todo eso, nunca le conté a nadie lo de Elías, no porque lo estuviera protegiendo. Creo que me estaba protegiendo a mí misma. Sabía cómo sonaría. Una serie de encuentros secretos con un hombre mayor que me iba poniendo pruebas emocionales hasta que mi compromiso se vino abajo. Incluso ahora, decirlo en voz alta me hace encogerme. Suena peor de lo que fue, y también quizá exactamente tan mal como fue. No volví después de aquella última conversación. Casi lo hice una vez. Me quedé al otro lado de la calle, vi su mesa vacía y seguí caminando. Un mes después llamé al número de la tarjeta. Estaba desconectado. Y eso fue todo. Me enteré por un amigo en común. Yo ahora no estoy con nadie, no porque esté rota o me esté castigando, sino porque ya no confío en la paz fácil como antes. Hago preguntas más duras, a veces demasiado pronto, a veces de maneras que espantan a la gente. Tal vez eso sea otra forma de daño, pero la verdad es que aquella apuesta secreta sí lo cambió todo. No porque me enamorara de un anciano misterioso. No fue eso, no de la forma que la gente asumiría. Lo cambió todo,
porque durante unas semanas peligrosas, un desconocido se convirtió en la voz que yo tomé prestada hasta poder escuchar la mía. Y todavía no sé qué hacer con eso. Una parte de mí piensa que me salvó de una vida dentro de la cual me habría ido apagando en silencio. Otra parte piensa que crucé una línea desde el momento en que seguí volviendo. Desde el momento en que empecé a construir honestidad con un desconocido, mientras mentía por omisión al hombre con el que se suponía que iba a casarme. Quizá las dos cosas sean verdad. Supongo que esa es la confesión. No que me sedujeran, no que me engañaran, es que permití que alguien de fuera de mi vida se volviera más íntimo con mis pensamientos reales que la persona que dormía a mi lado. Y una vez que eso pasó, incluso antes de cancelar la boda, algo ya se había terminado. Por eso sigo mirando por la ventana de ese café, no por él, por la versión de mí que se sentó.